Muy buenos días, chicos de grado séptimo. Tengan ustedes un feliz día. Espero que hayan podido descansar y sobre todo que ustedes hayan podido solucionar correctamente la evaluación. Espero que les haya ido bien en la evaluación. Eh, Me han llegado algunos correos preguntándome, profe, cuándo dan las notas, con cuántas se pasa. Eh, yo por ahora lo único que les puedo decir es que tenemos que esperar a que nos den la directriz de definir calificaciones. O sea, nosotros todavía, o yo por lo menos no sé todavía cómo calificar. Creo que las directivas se van a encargar como de poner un, una tabla de equivalencias de notas. Entonces, digamos que yo todavía no tengo la información, ¿sí? Que no tengo la información, no sabría decirles con cuántas se pasa, no sabría decirles con cuántas, bueno, todo lo que tiene que ver con la evaluación, cuándo dan las notas, no lo sé todavía. Bueno, chicos, solicito activación de cámara, por favor. Ustedes saben perfectamente que en mi clase, todos deben tener la cámara activada en lo posible. ¿Listo? Bueno, tenemos tema nuevo. ¿Listo? Ya nosotros estábamos ya habíamos abordado, digamos, el tema del tiempo pasado simple, solo que decidimos desmenuzarlo, desglosarlo, eh, y comenzamos con el verbo to be en pasado, y luego empezamos a trabajar lo que era los verbos regulares e irregulares en pasado. Ahora vamos a empezar a abordar más que todo lo que es la estructura general del pasado simple, que es lo que vamos a trabajar esta semana y la siguiente. ¿Listo? Entonces, chicos, espero que tengan todos sus cuadernos para que tomen apuntes de lo que tengo en esta presentación que voy a desarrollar eh, de, esta, de este tema, porque pues ustedes ya saben, yo ya les he dicho, tomen apuntes, porque esto es lo que ustedes van a ver, esto es lo que ustedes van o lo que les va a servir para el caso de una próxima evaluación o el caso de la guía de verificación. ¿Listo? Entonces yo comienzo explicando este tema del pasado simple. Listo. Palabras más, palabras menos, nosotros debemos decir que el pasado simple se utiliza eh, para dar o expresar más que todo una acción en pasado, valga la redundancia. Sí, puede sonar muy simple. Entonces nosotros utilizamos el pasado simple cuando queremos hablar o expresar una situación que pasó en un tiempo anterior a la hora, ¿sí? Pueda que sea en el pasado cercano o en el pasado lejano. ¿A qué me refiero con el pasado cercano y lejano? Me refiero a que la acción puede pasar, eh, pudo haber pasado, la acción pasó hace 1000 años o hace 5 minutos, ¿sí? Entonces, entonces nosotros utilizamos el pasado simple para esa situación. Esa es la función general, ¿sí? Por ejemplo, tenemos estas oraciones. Pedro worked in the factory. Pedro trabajó en la fábrica, ¿sí? Sandra ate a hamburger. Sandra comió una hamburguesa.
I ran in the marathon. Yo corrí en la maratón. Entonces, ¿cómo yo puedo saber que la acción o estas oraciones, mejor, están en pasado? Por el solo hecho de tener el verbo en pasado. Ya sabemos que work es regular, por lo tanto, pues le agregamos ed al verbo. Este verbo es el pasado del verbo it. ¿Listo? Entonces, pues sabemos que el verbo it es irregular tipo 3. Entonces, tenemos el verbo en pasado. Y run, sabemos que es verbo regular, perdón, irregular tipo 2. ¿Listo? Entonces, en estas oraciones nada más, el solo verbo me da pie con bola para decir que la oración está en pasado. ¿Listo? Entonces, bueno, ya habíamos dicho que el pasado simple se utiliza cuando una acción pasó en el pasado, valga la redundancia. Pero entonces, aquí me llega con este problema. Y espero, chicos, la participación de ustedes. Ya ahorita respondo sus preguntas, chicos. Por favor, vamos a prestar atención que yo les explico de a poquito. ¿Listo? Bueno, tenemos esta oración, ¿sí? Esta oración dice Pedro worked in the factory. Es uno de los ejemplos que vimos anteriormente. La oración en sí me dice que la acción sucedió en pasado, ¿sí? Pero yo les pregunto, ¿en qué momento sucedió? Me lo pueden responder por el chat, por favor. ¿En qué momento sucedió la acción de que Pedro trabajó en la fábrica? Piensen bien. O sea, la acción pasó en el pasado, pero ¿cuándo? ¿Me dice o no me dice la oración cuándo pasó? Piensen bien. La oración en sí solamente me expresa que sucedió en pasado. ¿Cuándo? No sabemos. No sabemos el momento específico en que la acción pasó. ¿Listo? Solamente decimos que Pedro trabajó en la fábrica. Hasta ahí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si queremos dar más información, mayor información sobre la acción, lo único que hacemos es agregar una expresión de tiempo. Entonces, un ejemplo, yo tengo acá, Pedro worked in the factory yesterday. Ya cuando ponemos este yesterday, a mí ya me expresa que la acción sucedió en un momento específico del pasado, que en este ejemplo es ayer. ¿Listo? Vamos con otro ejemplo. Tengo la oración Sandra ate a hamburger. Lo único que sabemos es que la oración está en pasado, pero no sabemos cuándo pasó. Pero si le agregamos una expresión de tiempo del pasado, como por ejemplo last Saturday, el pasado sábado, ya sé que sucedió la acción el sábado pasado, no en otro momento, en el sábado pasado. Aquí me dicen, profe, que la deje ingresar. No tengo a ese estudiante registrada, o sea, no me aparece acá. Y yo desconocidos no dejo ingresar. ¿Listo? Entonces, retomo. La acción nos expresa en sí que está en pasado, ¿sí? La acción en sí nos expresa que la acción está en pasado. Pero cuando le agregamos una expresión de tiempo, sabemos exactamente qué sucedió en un día específico o en un momento específico. ¿Listo?
Pero ¿podemos utilizar una oración sin la expresión de tiempo? Sí, sí sirve. ¿Listo? Sí funciona. Cualquiera de las dos sirve. Bueno, vamos a hablar ahora del tema de en qué tipo de textos podemos incluir el pasado simple. Entonces, uno de esos tipos de texto es la biografía. No sé, me parece que ustedes están viendo biografías en séptimo, no me acuerdo en castellano, no sé muy bien. ¿Qué es la biografía? La descripción de hechos de la vida de un personaje, ¿sí? Entonces, voy a poner un ejemplo. Tengo aquí un extracto de la biografía de Luis Carlos Galán, ¿sí? Personaje político de los años 80 que fue asesinado a finales de los 80. ¿Cómo yo sé que esta biografía está en pasado? Por lo que yo había dicho anteriormente. Los verbos que se utilizan están en pasado. Además de que estamos hablando de lo que sucedió antes de un momento específico o de lo que pasó en la vida de una persona en este caso. ¿Sí? Entonces, podemos utilizar el pasado simple en biografías de cualquier persona, inclusive de ustedes mismos. Ustedes pueden utilizar, ustedes pueden hacer sus propias biografías desde el día en que ustedes nacieron o desde lo que se acuerden ustedes. Y todo va a ser en un momento previo a la hora. Si ustedes hacen una biografía sobre ustedes mismos, ustedes no van a hablar acerca de lo que no ha pasado, ni de lo que creen que usted va a pasar, ni de lo que creen que a ustedes les va a pasar. En una biografía que incluimos todos los hechos relevantes previos a la hora. Y pues cuando hablamos de hechos previos, pues hablamos del pasado. En inglés utilizamos también pasado simple para biografías. ¿Listo? Narratives. Hablamos también de que podemos utilizar o encontrar el pasado simple en cuentos, historias. ¿Sí? Podemos hablar de historias reales o historias fantásticas. Podemos hablar de que podemos ver el pasado simple en una historia de que el príncipe se fue en su noble corcel a la torre donde estaba encerrada la princesa y vivieron felices para siempre. Eso es narrativa. Ah, que Blancanieves también es un cuento. Ah, que Rapunzel, que el gato con botas, que mejor dicho, mejor dicho, todos esos cuentos que nosotros sabemos, fábulas también, utilizamos el pasado simple. ¿Sí? Por ejemplo, tengo aquí un extracto de el cuento de Cinderella, que en español es Cenicienta. Entonces, este fragmento nos habla, o es el principio del cuento, que había una vez una niña que vivía con su madrastra y que tenía que trabajar y no sé qué. Bueno, los cuentos se incluyen pasado simple. ¿Por qué? Porque miren que todos los verbos principales están en pasado. ¿Listo? Recuerden, chicos, que si tienen preguntas sobre el tema, me las hacen saber por el chat y yo con mucho gusto se las resuelvo. Yo puedo decir también historias reales. Claro. Anécdotas también. Ustedes pueden incluir el pasado simple cuando van a hablar acerca, por ejemplo, de cómo les fue la evaluación ayer. ¿Sí? Ah, yo resolví, yo trabajé, me fue bien, mire, me fue mal. Nosotros también podemos, ustedes pueden hablar, por ejemplo, de cómo les fue la evaluación en pasado simple, porque eso ya pasó, ¿sí?
Ah, que yo estaba en la calle y que me tropecé y me fui de cara contra el pavimento. También es una anécdota, es una narración, ¿sí? Entonces, para biografías y para cuentos o historias reales o fantásticas, utilizamos el pasado simple. Para eventos históricos, ¿a qué me refiero con eventos históricos? Esos sucesos importantes a lo largo de la historia, ¿sí? Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el alunizaje, cuando se creó una vacuna, por ejemplo, el descubrimiento de América o algún invento, ¿sí? A eso me refiero con eventos históricos, ¿listo? Por ejemplo, tenemos este fragmento del cuento, permítanme un segundito. Listo, mil disculpas. Por ejemplo, tenemos este fragmento de del Bogotazo, suceso de los años 50, cual casi destruyen a Bogotá después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces tenemos este extracto que narra parte obviamente de la historia, de ese suceso histórico, y también sabemos que está en pasado porque los verbos que están presentes acá están en pasado. Mire, por ejemplo, announce, que termina en ed, obliterated es un verbo, es un más avanzado. También está en pasado. Tenemos el verbo to be. Tenemos el verbo to be en pasado, mire, they were. Entonces, para eventos históricos. Me dicen, profe, me preguntan acá por el chat. Profe, situaciones simples como los cacerolazos que se hacen en protesta, ¿valen como sucesos históricos? Podría decirse que sí vale, ¿sí? Hablamos de protestas, también se pueden hablar en pasado simple. Entonces, recapitulamos. Pasado simple en biografías, historias y sucesos históricos. ¿Listo? En esos tres tipos de texto encontramos el pasado simple. Listo, vamos con las características. Son básicamente dos. La primera es que el verbo va en pasado sola y exclusivamente en oraciones afirmativas, ¿sí? O sea, si ustedes cogen la lista de verbos, por ejemplo, y ven la lista de verbos, cuando hagamos oraciones afirmativas, solamente vamos a utilizar los verbos que aparecen en la columna donde dice pasado, ¿sí? Ustedes o los chicos antiguos trabajaron conmigo listas de verbos. Entonces nosotros, o ustedes ya saben perfectamente que, tenemos la forma del verbo en pasado, que es la segunda columna que tenemos en la lista. Esos verbos solamente se utilizan en oraciones afirmativas. ¿Listo? Por ejemplo, James Rodríguez played it in Bayern Munich. La oración está en afirmativa, ¿sí? Porque tiene el verbo en pasado. Miren, acá está en pasado. I read 100 años de soledad. Listo. Nosotros sabemos que read es irregular tipo 1, porque todas son iguales. Ya es más que todo en la pronunciación. I read 100 años de soledad. Entonces, como yo digo read, en lugar de read es la pronunciación del verbo read en pasado. ¿Listo? Ahora, me preguntan, profe, ¿por qué en oraciones negativas y preguntas no ponemos el verbo en pasado? Porque en negativas y preguntas tenemos el auxiliar de, ¿sí? ¿Se acuerdan, chicos, que cuando trabajamos presente simple, tenemos que incluir el auxiliar do o das? Pues resulta y sucede que en pasado simple no utilizamos esos dos auxiliares, sino utilizamos uno nada más, que es did. O sea, este did reemplaza
al do y al dash. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, aquí voy a quitar voy a quitar la presentación un momento para hacer un ejemplo de lo que estoy tratando de explicar. Permítanme un segundo. Por ejemplo, nosotros en presente simple, ¿sí? Nosotros en presente simple, nosotros contamos con que había un auxiliar que era el do y das, ¿listo? Que era el do o era el das. Ese lo manejábamos como auxiliar, ¿listo? Y también servía para negativas y preguntas. Resulta y sucede que en pasado simple, ahora ya no utilizamos estos dos no los utilizamos, sino utilizamos did. ¿Listo? El did se utiliza para todos los sujetos. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, I did o you did, por ejemplo, she did o they did. ¿Listo? Entonces el auxiliar did lo utilizamos para todos los sujetos. ¿Listo? Y solamente lo trabajamos en negativas y preguntas. Entonces, como está el auxiliar did, la regla nos dice que el verbo debe venir en pasado. ¿Listo? Ojo con presente, perdón. Como tenemos la presencia del auxiliar did, el verbo como tenemos la presencia del did, el verbo debe venir en su forma original, en presente. ¿Sí? Por ejemplo, James Rodríguez didn't play in Millonarios. James Rodríguez no jugó en Millonarios. Miren que acá la oración está con el verbo original y tenemos el auxiliar did. ¿Listo? Tenemos otro ejemplo. Did you visit the National Museum? ¿Visitaste el Museo Nacional? Mire que tenemos el verbo original, como lo encontramos en el diccionario, y tenemos el auxiliar did. Profe, ¿qué significa el auxiliar did en español? No significa nada. ¿Listo? Y acá sí quiero hacer una explicación rápida. Tenemos el do y el das como auxiliares. ¿Listo? Estos como auxiliares no significan nada en presente simple. Lo mismo cuando trabajamos, perdón, el did. El did como auxiliar no significa nada. Ojo con eso. El did como auxiliar no significa nada. Pero si tomamos el did como verbo, ahí sí significa. Nosotros sabemos perfectamente que el do o el das como verbo significa hacer de rutina. ¿Listo? Y entonces sabemos que el do o el das es un verbo irregular tipo 3 que yo expliqué en la clase pasada. En presente es do y das, en pasado es did y en participio es do. ¿Listo? Entonces, como auxiliar no significa nada en español, pero como verbo sí significa.
Entonces, yo hice, tú hiciste, él hizo, etc. Pero entonces, profe, ¿para qué sirve el did? Para darle sentido a la oración. ¿Sí? El did lo utilizamos para darle el sentido de que sea, de que es en negativa, como en el ejemplo de acá, o en interrogativa o en pregunta, perdón, como en este ejemplo. ¿Listo? Entonces, la primera característica, el verbo va en pasado solo en afirmativa. Y en negativa y pregunta viene el auxiliar did y el verbo va original. Listo, vamos con el tema de la estructura. En oraciones afirmativas es básico, o esas estructuras son muy básicas. Lo primero que debemos decir es que aquí, en oraciones afirmativas, primero debe ir el sujeto. ¿Listo? Luego de eso, el verbo en pasado. Y por último, el complemento. Simple, básico. Por ejemplo, Teacher Hyber studied in a public university. El profesor Hyber estudió en una universidad pública. Teacher Hyber es el sujeto. Studied es el verbo en pasado. Acuérdense que en la afirmativa el verbo va en pasado. Studied. In a public university es el complemento. ¿Listo? Otro ejemplo. I drank a lot of soda. Yo tomé mucha gaseosa. I es el sujeto. Drank es el verbo en pasado. A lot of soda es el complemento. ¿Listo? Entonces, en oración afirmativa tenemos sujeto, luego va el verbo en pasado y luego va el complemento. Chicos, si tienen preguntas, me las hacen saber por el chat para que no quede ni una duda sobre el tema. ¿Listo? Vamos con la negativa. Obviamente comenzamos con el sujeto. ¿Sí? Pero luego, ¿qué viene? Ya sabemos que en negativa viene el auxiliar. Entonces, en este caso, como estamos hablando de negativa, ponemos el auxiliar didn't. ¿Listo? Luego viene el verbo en su forma original. Ojo con eso. El verbo viene en su forma original. Ya habíamos dicho, en negativas y preguntas, el verbo va original. Y pues terminamos con el complemento. ¿Listo? Un ejemplo. You didn't wear a mask in the party. Tú no usaste una máscara en la fiesta. You es el sujeto. Didn't es el auxiliar. Wear es el verbo original. ¿Sí? Para los chicos nuevos, de pronto chicos nuevos de 7.2 que no conocen de pronto o no relacionan muy bien el término de verbo original. Los antiguos ya saben perfectamente eso. Cuando me refiero al verbo original, me refiero al verbo que ustedes se encuentran en el diccionario, ¿sí? O en su forma también en presente. A ese me refiero con el verbo original, ¿listo? Entonces, si ustedes se encuentran en el diccionario play, entonces ese es o esa es la forma original del verbo, ¿listo? Entonces, cuando digo verbo original, me refiero al verbo quietico, sin que lo hayan modificado, tal como lo encuentran en el diccionario, etc. ¿Listo? Entonces, were, verbo original, I'm asking the party, es el complemento. ¿Listo? Otro ejemplo. Marta didn't cook chicken for us. Marta no cocinó pollo para nosotros. Marta es el sujeto, ¿sí?
Didn't es el verbo, obviamente, en su forma original. ¿Sí? Didn't es el verbo en su forma original. Cook, perdón, didn't es el auxiliar, discúlpenme. Didn't es el auxiliar. Cook, el verbo original. Chicken for us, el complemento. ¿Listo? Martha didn't cook chicken for us. Vamos con el tema de preguntas. Cuando hablamos de pregunta, tenemos que poner el auxiliar de primeras, que es did. ¿Listo? Ay, profe, entonces porque aquí puso didn't, porque aquí es negativa. ¿Listo? Y aquí ya está la negación. Entonces, en preguntas, primero va el did. Luego de eso viene el sujeto. ¿Listo? Ojo, luego de eso viene el sujeto. Luego viene el verbo original. Ya saben, el que encuentren en el diccionario. Y por último, tenemos el complemento. Obviamente, sin olvidar el question mark. ¿Listo? Ojo con esto. Ya saben que en preguntas deben poner el question mark al final. Por ejemplo, tenemos esta, que por ahí me la dijeron por el chat. Did you do your homework? ¿Hiciste la tarea? Did es el auxiliar. You es el sujeto. Do, su verbo original. Your homework, el complemento. Y miren que acá yo dejo el signo de pregunta al final. ¿Listo? Otro ejemplo. Did they listen to the advice? ¿Ellos escucharon el consejo o la recomendación? Tenemos que did es el auxiliar. ¿Sí? They es el sujeto. Listen to es el verbo original. ¿Sí? The advice, el complemento. ¿Listo? Entonces, en preguntas, auxiliar, sujeto, verbo original, complemento. Para terminar, ¿cómo respondemos a estas preguntas? O sea, esta pregunta que yo puse, esas preguntas que yo puse aquí son preguntas cerradas. Una, porque comienza con auxiliar, y dos, porque solamente puedo responder con sí y con no. Entonces, ¿yo cómo respondo a este tipo de preguntas? Si la respuesta es sí, yo pongo yes, el sujeto y el auxiliar. Entonces, yes, I did. Yes, I did. Yes, you did. Yes, he, she, it did. Yes, we, they did. ¿Listo? Ahora, si la respuesta es negativa, resulta ser no, I didn't. No, you didn't. No, he, she, it didn't. No, we, they didn't. ¿Listo? Voy a responder unas dudas que posiblemente ustedes tengan en este momento. Profe, yo puedo utilizar en este ejemplo, por ejemplo, en esta oración, you didn't do the homework. Tú no hiciste la tarea. Profe, yo puedo poner acá did not. La respuesta es sí. Sí la pueden utilizar. O sea, ustedes pueden escribir, por ejemplo, en esta oración, you did not do the homework. Está correcta, no hay problema. O también pueden poner you didn't do the homework. ¿Listo? O sea, eso no hay problema con eso. ¿Listo? Me dicen por acá. O bueno, yo pregunto.
Voy a hacer una pregunta. Voy a hacerles una pregunta y ustedes me las van a responder por el chat. Si yo pregunto, ¿did you do the homework? Bueno, ahí ponemos el signo de pregunta que no lo tengo acá en el teclado. ¿Cómo respondo? ¿Cuál sería la respuesta? Si la pregunta es, ¿did you do your homework? ¿Cómo sería la respuesta? Sea afirmativa o sea negativa, no importa. Ojo, acá me están haciendo errores. Miren los auxiliares que debemos utilizar. No es el do, sino el did. Ojo con eso. Ojo con eso, muchachos. Entonces, ¿cómo sería? Aquí se me están equivocando. No es coger varios sujetos en la respuesta. Es elegir entre los que están acá, ¿sí? Obviamente, acá no me vayan a cometer esa barrabasada que la respuesta es totalmente así. No. Cuando yo me refiero a la respuesta, yo puedo decir, yes, I did, yes, you did, yes, he did, yes, she did, yes, it did, yes, we did, yes, they did. Me están escribiendo tal como está en la presentación. No, esto lo hice más que todo para reducir espacio. Pero las respuestas tienen que ser una de estas. ¿Listo? Ahora, en relación a la pregunta, cuando yo pregunto con you, la respuesta siempre va a ser con yo. Y puede sonar raro, con yo. Si pregunto con you, la respuesta siempre va a ser con did, con I, perdón. Ya sea yes I did o no I didn't. ¿Listo? Pero acuérdense, si pregunto con you, respondo con I. ¿Listo? Ahora, si yo pregunto con I, ¿cómo sería? ¿Cómo sería esa respuesta? Si yo pregunto con I, ¿cómo sería la respuesta? Ya sea en afirmativa o negativa. Exacto. ¿Listo? Entonces, acá ya me están respondiendo. Si yo pregunto con I, yo debo responder yes, perdón. Yes, you did. ¿Sí? O no, you didn't. ¿Listo? Porque estamos en una conversación dual. ¿Ok? Entonces, básicamente, eso es lo que yo les tenía para hoy sobre el tema de pasado simple. ¿Listo? Si ustedes de pronto llegaron tarde, chicos, y no entendieron un poco el tema o se quedaron atrasados o de pronto, ¿qué? De pronto no alcanzaron a copiar o no alcanzaron a entender un tema, la clase va a quedar grabada en YouTube. ¿Listo? Yo ahorita la subo a YouTube y ¿qué? Y ustedes ahí pueden ver la clase, pueden ver la conferencia, pueden entender, pueden volver a ver la clase para que ustedes, si quieren tomar apuntes, toman apuntes. Yo les recomiendo que tomen apuntes. ¿Por qué? Porque tal como pasó en la evaluación, yo les dije, tomen apuntes. Yo les dije, tomen apuntes y algunos temas o alguna información que estaba en la presentación o en las actividades estaba en la evaluación.
Algunos verbos que vimos el lunes estaban en la evaluación. Algunos verbos que yo les expliqué en la clase teórica pasada que estaban en tipo 1, tipo 2, tipo 3, eso estaba en la evaluación. ¿Listo? Entonces, chicos, no sé si alguien tenga alguna duda al respecto. No sé si alguien tiene alguna duda, algo que de pronto no hayan entendido. De todas maneras, sí que si no entienden, pues vuelven a ver el video que está en YouTube. También está la guía de verificación. Mañana vamos a trabajar en el cuaderno. Ahorita más adelantico también vamos a trabajar en el libro y en la plataforma. ¿Listo? Chicos, yo con esto los dejo para que vayan a su siguiente clase y nos vemos mañana. Mañana primer taller de práctica de presente simple y le vamos a dar hasta que no sepa cacho ese tema. ¿Listo? Chicos, nos vemos, se me cuidan mucho y nos vemos mañana. Chao, chicos.